Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren todos muy bien. Aquí ya para narrar la última parte del viaje de cuando fui a México con algunos compañeros del CONAFE. Entonces, en momentos comenzamos con Desde las Cavernas hoy y lo que sigue. Pues bien, ya el último día ya no teníamos tanto tiempo porque en el hostal que estábamos se vencía a las 12 de mediodía. Entonces nos levantamos temprano, Israel y yo, y ya teníamos nuestro plan. De hecho, era irnos a Chapultepec, regresar por las maletas, irnos a Puebla. Entonces así ya lo teníamos planeado. Entonces salimos muy temprano, ahí por un tal Zócalo, tomamos el metro y nos bajamos allá en Chapultepec. Y bueno, pues empezamos a caminar. Y lo que recuerdo es que hay una especie de monumento. No recuerdo exactamente quién está en el monumento, porque ya tiene tiempo de esto, pero sí era un monumento grande, bonito. Y de ahí nos fuimos directamente a lo que es el palacio. Recuerdo cuando llegamos eran como las 9, entonces no teníamos tanto tiempo para estar en el Chapultepec. Entonces empezamos a ver, me acuerdo que había muchas ardillas por todos lados. Era un bosque bastante grande, bonito, con muchos como pinos, algo así, que es lo que recuerdo. Entonces ya llegamos, teníamos algo de hambre. Creo que pedimos unos lonches ahí cerca de la entrada y luego compramos los boletos. Para esta hora había mucha gente haciendo deporte. Algunos caminando, otros corriendo. Entonces ya empezamos a subir una especie de pendiente. Estaba a un lado del castillo y tenías que darle la vuelta. Entonces empezamos a contemplar, ¿no? Y mientras íbamos subiendo, gente venía bajando. Yo creo que había venido a ver o no, simplemente estaban haciendo deporte. Después de un rato, ¿qué serían? 20 a 30 minutos, realmente no sé. Llegamos a la parte de arriba y ahí se miraba ya el castillo. Muy padre, con varios edificios antiguos, coloniales, y tiene una vista muy bonita de toda la ciudad. También había una especie de fuente, luego lo recuerdo de los niños héroes, pues recordando que ahí fue donde ese acto heroico donde uno de ellos supuestamente se tiró enredado de la bandera mexicana, el abrazo patrio. Y pues fin, empezamos ahí hay otra especie de entrada donde creo que nos pidieron el boleto del pase que habíamos pagado. Y ya no, empezamos a entrar a los salones. Uno que recuerdo tenía cosas de Porfirio Díaz, creo que tenía una carroza o algo así, con unos emblemas de aquel tiempo y lo que ahorita recuerdo. Y luego ya pasamos por un lado y empezamos a ver las habitaciones por fuera de la época, ¿no? Venía de la esposa de Carlota, el tipo de utensilios que utilizaban, cerámicas y todo eso, cuadros, alfombras, pues muebles rústicos de la época hechos con bronce. Miramos un comedor de la época, también un baño acá victoriano, no sé qué. Estaba interesante todo eso. Y lo aparte, para un lado volteabas y mirabas toda la ciudad, mirabas el bosque, se miraba la gente de la Independencia, lo recuerdo bien. Y así, en todos los salones era lo mismo, eran pues de la época, cómo vivían, porfiriato, las habitaciones tenían mucho lujo, las mesas de madera fina con acabados, todo tenía mucho detalle, tenía mucha vasija europea, alfombras, mucho matiz de alfombra roja y cosas así. Y ya después de mirar todas las habitaciones, a la vuelta había una de
de algo de la independencia, si no mal recuerdo, donde se juntaban así, pues de Benito Juárez y todos esos personajes de aquel entonces. Y pues ya no faltaba mucho. Normalmente fue eso, algunas pinturas, algunos otros cuadros que vimos, algunas fotografías que tomamos. Y recordando que no teníamos tanto tiempo, entonces fue como express esa a Chapultepec. Y pues aparte nos faltó mucho de conocer, ¿no? Pero para nosotros era lo más importante, era el castillo y ver esa historia. Y pues bueno, ya de ahí nos fuimos a la central para comprar el boleto y salir a Puebla, que de México a Puebla fueron como 2 horas, más o menos como 2 horas. Ya llegamos, tomamos un taxi y le dijimos que por favor nos llevara al mero centro. Entonces así lo hizo y nos llevó ahí enfrente de una especie, pues ahí está el kiosco, está la catedral y había varios comercios alrededor. El clima estaba muy bonito. Era temprano todavía, serían como la 1, creo, 12, 1, no me acuerdo muy bien. Y pues ya teníamos hambre, entonces aprovechamos y enfrente de unas fonditas que la gente ponía sus negocios afuera, aunque están en un lugar establecido, sacaban mesas y todo, ¿no? Y se prestaba mucho por el clima. Y pues nos tenemos que desaprovechar y cogimos el mole poblano, ¿no? Por primera vez, realmente auténtico ahí. Y realmente estaba muy, muy sabroso ese mole, con su arroz. Creo que pedimos una limonada, no me acuerdo qué pedimos de tomar, pero realmente sí estuvo muy, muy rico la comida. Y ya después de comer y ver un poquito el kiosco, la gente y todo, muy colorido, muy bonito, me recordó mucho a Zacatecas, muy colonial, está muy padre Puebla. Entonces a partir de ahí empezamos a buscar dónde quedarnos. Ya con la aplicación encontramos un hostal que no estaba muy, muy lejos, y ese hostal estaba interesante. Era como de 2 pisos con una especie de barandal, como una terracita de barandal alrededor. Y ahí sí miramos gente de otras partes, que una gente de Estados Unidos, de Canadá. Había mucho joven, mochilero. Nosotros pedimos una habitación una doble nada más para Israel y a mí. Y ahí te daban almuerzo. Sí almorzamos una vez ahí, pero así rapidito, porque realmente pues queríamos probar más comidas típicas de Puebla. Pero sí, para conocer un poquito de la gente, ¿no? De ahí, que estaba en el hostal. Entonces, pues ya con ese día llegamos, pusimos lo necesario que teníamos que tener ahí en el hostal, pagamos y todo. Lo único inconveniente es que ese hostal tenías que meterte temprano. No podías llegar muy noche, creo que era a las 10, 11. Lo máximo que podías estar ahí. Entonces aprovechamos todo el día lo que pudimos. Conocimos ahí lo que era todo el centro, toda esa parte que estaba ahí. Pero se fue ese día. Y luego ya más tarde nos fuimos caminando a un lugar que nos dijeron que era el túnel o ese túnel por donde pasaron los de la independencia. Bueno, los más que la independencia, los que hicieron la batalla contra los franceses, ¿no? Con el ejército francés. La batalla inventada, la batalla de Puebla. Ahí hay un túnel por donde se dice que los del ejército mexicano se metieron por ahí y atacaron acá donde está el fuerte Loreto. Es una fortaleza ahí muy peculiar, donde ahí todavía están los cañones, hay como un foso. Es sí, que tiene que, pues para que no entraran tan fácil, ¿no? Ese ya es un museo. Entonces nosotros fuimos primero a mentado túnel, donde pagas una entrada y luego ya lo recorres. Está padre, está interesante, ¿no? Y te vas imaginando cómo estuvieron los soldados pasando por ahí y todo eso. Y lo sales acá por un parque muy bonito, con un lago donde hay lanchas y todo el rollo. Y ahí están las letras que dice Puebla, ¿no? Y enfrente de esas letras, cruzando la calle, ahí está el fuerte, creo que Fuerte de Loreto, creo que se llama, no recuerdo muy bien. Y ahí es donde están los cañones y todo esto. Y entramos al museo y ahí hay mucha ropa, bueno, de la época, ¿no? De los franceses, del ejército mexicano, pinturas y todo. Y está muy padre. Y luego ya nos tomamos algunas fotos y también te pones ahí, te vas donde están los cañones y se ve la mira, donde hay unos espacios para poder ver y disparar, ¿no? Y ahí se ve toda la ciudad, cómo estuvo todo eso. Entonces pues sí estuvo
estuvo muy padre ese día, ¿verdad? Y luego ya después buscamos ya más tarde dónde comer y recorrimos todo el centro, que sí está interesante. También recuerdo que visitamos algunas iglesias. Había una iglesia muy particular o peculiar que está bañada en oro. Y ahí de las personas de ahí nos decían que antes que todos los indígenas de ahí aportaron a hacer el diseño por dentro de esa iglesia. Creo que uno de los dueños de las minas o algo así, según nos contaba el señor que nos explicaba, le permitió a los indígenas de ahí hacer el diseño. Entonces si entras y si te fijas y los diseños no son como los europeos, sino si tiene cuestiones como las flores y todo eso que usan los indígenas y están bañados en oro. Y ya te va explicando otras cosas ahí, ¿no? De aparte del diseño, de los primeros iniciadores de ahí y todo eso. Entonces Israel y yo estuvimos ahí un tiempo viendo las pláticas y todo eso. También aprovechamos ya en la noche, aunque teníamos el tiempo restringido, buscamos dónde pasándola suave, y primero fuimos a un lugar que estaba ahí mero en el centro, y ahí había personas cantando. No recuerdo muy bien, pero sí había como un grupo o algo así. Ya nos tomamos unas cervezas, pero quisimos conocer un poquito más y empezamos a caminar y encontramos un lugar así tranquilo. Era como una barra casi al aire libre, se podría decir. Era como una casa, estaba raro ahí, pero estaba padre. Está la barra y hay unas mesitas enfrente, y me acuerdo mucho que esa barra tenía muchas botellas de todo tipo, ¿no? Y sí, ahí nos tomamos unas cervezas, estuvo padre. Estábamos acá en la plática amena, pero ya sabíamos que nos iban a cerrar. Entonces, de hecho, cuando llegamos estaba cerrado y ya nos habíamos pasado la hora, y Israel le marcó por teléfono al señor y sí, nos abrieron, ¿no? Ese fue ese día. Al otro día muy temprano, no nos quedaba mucho tiempo, porque nos íbamos a ir como a las 12 a regresarnos a México. Entonces, pues bueno, fuimos a almorzar, vimos 2-3 cosas en el centro. Creo que Israel estaba buscando algo de plata, algo así, y empezamos a ver cosas ahí típicas. Y realmente se nos fue muy, muy, muy rápido ese día. Entonces, pues ya nos regresamos, pues agarramos yo creo que fuimos a la central de ahí de Puebla, y ya yo me tenía que regresar a Ciudad Juárez y Israel sí era a Veracruz. Entonces, para no irme a México, checamos ahí y si había, por lo bueno que había salidas directamente desde ahí de Puebla a Ciudad Juárez. Entonces, pues ya no tuvimos que hacer el traslado a México. Entonces ya nomás compramos los boletos, y me acuerdo que Israel me estuvo esperando un rato porque la salida de él era más tarde. Y ya, bueno, me tocó a mí la salida, ¿no? de Puebla a Ciudad Juárez. Y pues ya me despedí de Israel, ¿no? Deseándole que le fuera bien en su viaje. Y pues bueno, así terminó esta aventura muy interesante. Me quedé con muchas ganas de seguir conociendo Puebla. Nos platicaban que había muchas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, decían que había una especie de monje que estaba en una de las iglesias y estaba conservado ahí, ¿no? Como una especie de momia. Y luego también, por lo que viene siendo el volcán, ¿no? Los volcanes que están ahí. Creo que el de Popocatépetl, ese volcán. Pero no se alcanzaba a mirar bien porque ese día había mucho smog con neblina. Y bueno, a lo mejor algún día tengo la suerte de volver a ir a Puebla. Y pues nada, esto es todo. Espero que les haya gustado esta saga de varios capítulos, ¿no? Que hicimos el viaje los compañeros del CONAFE, ¿verdad? A esas tierras. Pues nada, nos vemos hasta la próxima. Esto fue todo, parte de su amigo Jesús Calvo Ponce.